Tardes, buenos días o buenas noches. Bueno, saludos buenas. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que acontece o qué enseñanza deja la carta que Pablo escribió a los romanos? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, este video es para ti. Acompáñame. Soy el apóstol San Pablo, escogido como apóstol y guardado para el Evangelio de Dios. ¿O no? No soy el apóstol San Pablo, soy Luciani Matos, número 10 de quinto de contabilidad, y en este video te voy a enseñar de qué tratan los primeros 6 capítulos de la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo. En el capítulo 1, a la carta a los romanos escrita por Pablo, podemos ver cómo Pablo, el apóstol, introduce la carta y expresa el cariño hacia lo que son los romanos y las ganas que tiene de ir allí a evangelizar. También Pablo destaca lo que es el poder que tiene el Evangelio y de la revelación de Dios en la naturaleza y la incapacidad del hombre de reconocerlo. Esto trae lo que es la idolatría y la inmoralidad. ¿Y ustedes saben qué pasa en el capítulo 2? En el capítulo 2, Pablo aborda lo que es la hipocresía por parte de los judíos por criticar a los gentiles. Él explica que el juicio de Dios es imparcial y tanto los judíos como los gentiles son culpables. El juicio de Dios depende de las acciones y no de la identidad de cada quien. ¿Cómo que no? Pues sí, es así, pues la obediencia es algo interno y no externo. En el capítulo 3 se confirma que todos han pecado y todos están lejos, pero lejos de lo que es la gloria de Dios. Sin embargo, Pablo presenta la justificación por la fe en Cristo Jesús, resaltando lo que es la gracia de Dios. Eso nos enseña que aunque todos hemos pecado, tanto judíos como gentiles, a través de la fe en Jesús podemos obtener la justificación y la salvación. En el capítulo número 4 podemos ver cómo Pablo utiliza el ejemplo de Abraham para demostrar que es a través de la fe y no de las obras por la ley como obtenemos la justificación. Como podemos ver, la fe es el medio para obtener la justificación ante Dios. En el capítulo 5, Pablo aborda y explica cuáles son los beneficios de la justificación, como por ejemplo la paz en Dios, el acceso a la gracia y la esperanza en gloria. En este capítulo también el apóstol hace una comparación entre Adán y Cristo. Como podemos ver, la justificación trae paz y esperanza y a través de Cristo podemos ver cómo la gracia supera al pecado. En el capítulo 6, el apóstol aborda lo que es la relación entre el pecado y la gracia, enfatizando que aunque somos libres de pecado, esto no lo podemos usar como licencia para pecar, sino que gracias a eso debemos de vivir en justicia. A través de la gracia podemos vivir una vida en santidad. Sin embargo, debemos de darle la muerte al pecado, ya que esta es fundamental. Como podemos ver, en estos capítulos enfatizamos lo que era la necesidad de la fe, la naturaleza de lo que es el pecado en sí y la transformación que debe de ocurrir en una persona al momento de seguir a Cristo. Hoy hablaremos de la carta a los romanos, escrita, ¿adivinen por quién? Por el apóstol San Pablo. Esta carta fue enviada a la comunidad cristiana en Roma, con el objetivo de explicar temas profundos de la fe cristiana. San Pablo cubre una gran variedad de temas que tocan la ley, como por ejemplo el pecado, la vida en el espíritu y cómo debemos de vivir como cristianos. Hoy yo me centraré en los capítulos del 7 al 12, donde vamos a explorar varios aspectos claves. Quédense, no se vayan. En el capítulo 7 nos muestra un conflicto interno que muchos de nosotros podemos entender, la lucha entre la carne y el espíritu. San Pablo describe la ley como una revelación de lo que es el pecado, pero también menciona que esta ley por sí sola no nos salva. Aquí, San Pablo expresa su frustración personal, diciendo, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Esto refleja la batalla constante entre nuestros deseos y lo que sabemos que es correcto. Señores, y en el capítulo 8, ¿qué veremos? Pues bien, San Pablo presenta una solución, que es vivir en el Espíritu. Él explica que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
San Pablo nos muestra que cuando vivimos en el Espíritu, experimentamos una libertad que nos permite vencer el pecado. Este capítulo también nos muestra y nos recuerda que como hijos de Dios tenemos la seguridad de su amor y su ayuda en medio de todas nuestras debilidades. En los capítulos del 9 al 11, San Pablo aborda un tema complejo: la relación entre Israel y los gentiles. Él lamenta la incredulidad de muchos de su propio pueblo, Israel, y reflexiona sobre cómo los gentiles ahora participan en la salvación. Sin embargo, San Pablo subraya que Dios sigue siendo fiel a su promesa y que en su plan Israel también tiene un lugar especial. Además, este dice: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Señores, de ninguna manera. El capítulo 12 nos invita a vivir de una manera transformada. San Pablo nos exhorta a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. También menciona la importancia de amar a los demás y vivir en armonía. Esta transformación interior se traduce en nuestras relaciones con la comunidad, en la humildad y en la unidad. Para finalizar, reflexionemos sobre el impacto que estas enseñanzas pueden tener en nuestra vida. Esto significa elegir actuar con amor, paz y paciencia, incluso cuando no es fácil. Vivir en el Espíritu puede ayudarnos a manejar nuestros impulsos y nuestras relaciones. Sin embargo, sabemos que hay desafíos. La sociedad nos empuja hacia el egoísmo y la competencia, pero estas palabras de San Pablo nos recuerdan que estamos llamados a vivir de una manera diferente. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos en nuestra vida diaria buscar esa transformación que propone San Pablo? ¿Qué significaría vivir una vida de forma más espiritual en nuestros estudios, trabajos y relaciones? Aunque no siempre es fácil, la promesa es que si vivimos en el Espíritu, encontraremos la verdadera libertad. Hasta aquí ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Hemos llegado al final de mi participación y a continuación los dejaré con mi compañero Reimel, quien le dará continuidad a las cartas de San Pablo. Chai. Continuamos con los capítulos 13 y 16 de la carta de Pablo a los romanos, donde comenzamos con que Pablo habla sobre la importancia de someterse a las autoridades, argumentando que son establecidas por Dios y al obedecerlas uno honra a Dios. También subraya que la deuda principal entre los creyentes debe ser el amor, ya que el amor cumple la ley. Termina exhortando a vivir de una manera decente, como los hijos de la luz, y a revestirse de Jesucristo, evitando deseos carnales, lo que quiere decir que debemos ser todos unidos en comunión. Continuando con el capítulo 14, Pablo enseña a la comunidad cristiana sobre la tolerancia, recordando que, aunque haya diferencias en las prácticas como qué alimentos comer o qué de celebrar, los creyentes no deben juzgarse entre sí. Lo importante es buscar la paz y no ser un obstáculo para los demás. Al final, recalca que el reino de Dios no se trata de cosas externas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Básicamente, Pablo nos dice que no discutan por comida. Recuerden que en el menú celestial tiene paz y gozo, no una competencia de quién hace la mejor ensalada. En continuación, con el capítulo 15, Pablo anima a los creyentes más fuertes a apoyar a los más débiles y que todos vivamos en armonía, tomando como ejemplo a Jesucristo, quien se sacrificó por nosotros sin buscar nada a cambio. Esta unidad refleja la aceptación de Dios hacia todos, sin importar que seamos judíos y gentiles. Luego, Pablo menciona su plan de visita a Roma y su deseo de llevar su mensaje hasta España, pidiendo oraciones para sus próximos viajes. Eso se entenderá algo parecido a: somos un equipo y de paso oren por mí, ya que tengo un itinerario digno de influencias cristiano y yo próximamente estaré pasando por Roma y España. Cuídense. Finalmente, en el capítulo 16 tenemos a Pablo mandando saludos a varios miembros de la iglesia de Roma, agradeciendo su apoyo y resaltando el valor que tiene cada persona, como Priscila o Aquila, sin importar su rol. También advierte que contra quienes causan divisiones y anima a los creyentes a mantenerse unidos y firmes en la fe. Esto quiere decir algo tipo: Pablo saludó a todo el mundo en la fiesta y de paso dijo: oye, mira, atiende.
La unión es lo mejor que hay. Si usted viene con drama, mejor ni venga, por favor. ¿Y qué tenemos como conclusión? Tenemos la siguiente conclusión. En la carta que Pablo hizo a los romanos, él enfatiza la importancia de la obediencia a la fe y cómo debemos de mantener la unidad entre creyentes. También destaca el ministerio de la salvación, no solo para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, para todos. En sus últimas exhortaciones, Pablo incita a la comunidad cristiana a siempre estar en amor y unidad, evitando siempre las divisiones